pantalla, lo que le quiero mostrar es un simulador que sirve. Este es el simulador que si quieren después les paso el link, se los dejo en la página. Es un simulador de presión, flujo y torre de agua. La parte de presión, sí, si bien es medio sencillo y no tiene mucho que ver con lo que trabajamos, lo podemos trabajar un poquitito después. Fíjense que tenemos un medidor de presión y básicamente esto nos sirve para explicar por qué nosotros cuando trabajamos con caudal, ¿sí? No usamos la ampolla de decantación. Fíjense qué pasa con la presión. Cuando aumenta el volumen, bien, va aumentando la presión. Esto ya sabemos que es por presión hidrostática. ¿Está bien? Pero bueno, esto es lo único que permite este tipo de simulador. Después tiene acá uno para desagotar, ¿sí? Otro para medir la gravedad, la densidad, un montón de cositas. Pero no es lo que le quiero mostrar. Lo que le quería mostrar es esta parte, la parte de flujo. Entonces, a los que estuvieron en clase, en que les armé el equipo lo pudieron ver. Había algo que se llamaba, y los que estuvieron en la videollamada también, el régimen de fluido. El régimen de fluido es cómo las partículas de un fluido, ¿sí?, se deslizan dentro de una cañería. Acá en el simulador estamos viendo, fíjense, yo voy poniendo en negro, ¿sí?, las partículas. Esto está muy lento, está como tildado. Fíjense que acá arriba yo puedo manejar el caudal. ¿Ven? Si yo varío el caudal, está reclavado esto, va más rápido o más lento. ¿Por qué? Porque recordemos que el caudal es el volumen sobre unidad de tiempo. Fíjense que la unidad está mal, porque dice litros sobre segundo. Yo les recalqué que el caudal se mide en unidades cúbicas, no es litros capacidad, pero bueno, son errores que pueden aparecer. Es más, hay equipos, hay caudalímetros que dicen litros sobre segundo, más allá de que nosotros recalquemos que son cosas distintas, es muy normal que aparezca. Entonces, vamos a dejarlo ahí donde estaba, ¿sí? Y fíjense, yo con esto puedo medir la velocidad del fluido, que ahí me dice que es 1,6 metros sobre segundo. Está bueno que están las unidades del sistema métrico, ¿ven? MKS. Y la presión en pascales, ¿ven? Entonces, ustedes van a decir, ah, qué porquería esto. Yo acabo de marcar la fricción, ¿sí? Medidor de densidad. Entonces, acá yo puedo tener, me aparece una formulita, que es una fórmula que tiene que ver con el régimen de fluido, que es distinta a las que yo les di, pero también sirve. ¿Sí? Y acá tengo la densidad, acá está, densidad de fluido. Entonces yo puedo poner un líquido que es menos denso o un líquido que es más denso que el agua. Fíjense que lo que pone es gasolina, agua y miel. Son como puntos de referencia. Entonces yo puedo manejar densidades de un líquido que no sea ni la gasolina ni el agua, pero que esté en el medio. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, por ejemplo, puedo comprobar el caudal. ¿Sí? Vamos a sacar esto, lo de la fricción y lo de medidor de densidad de flujo. Para que me deje ver bien nada más, no es porque lo quiera sacar. Fíjense lo que puedo hacer. Yo puedo agrandar esto, la cañería. ¿Ven? Entonces, voy a agrandar un sector de la cañería. Tanto no. Está como bugueado esto, no sé qué le pasa. Vamos a agrandar para acá también. Sí. Bueno, tengan paciencia. Y les voy a mostrar que este simulador sirve no solo para el régimen de fluido, sino que sirve también para comprobar lo que estábamos haciendo, que era lo de caudal, modificación del caudal. A ver, si se dan cuenta, lo que hice fue una reducción de sección. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a lo agrandamos un poquitito. Fíjense una cosita. ¿Qué tenía que pasar en el caudal si había una reducción de sección? Por ecuación de continuidad, ¿sí? Si se reducía la sección, la velocidad tenía que aumentar. Entonces vamos a comprobar si eso es verdad. Fíjense, yo acá tengo una velocidad de 0,8 metros sobre segundo, mientras que acá tengo una velocidad de 2,7 metros sobre segundo. Se cumple la ecuación de continuidad de caudal. Bien. ¿Qué más tiene que suceder? Cuando nosotros empezamos a
hacer la práctica de caudal y yo les preguntaba qué sucedía cuando reducía la sección, muchos me decían que aumentaba la presión y yo les dije que no. Dije, no, lo que aumenta es la velocidad y no llegamos a ver qué pasaba con la presión, no se lo llegué a demostrar. Bueno, les voy a mostrar lo que pasa con la presión. Acá tenemos un medidor de presión, en kilopascales, entonces fíjense una cosita. La presión ahí es de 115 kilopascales, mientras que la presión acá, que es más chica, es de 114 kilopascales. ¿Se dan cuenta? Fíjense, 116, ¿sí? En el seno del líquido estoy bien, 115. Y si aumento la densidad del agua, la diferencia de presión es más notable. Fíjense, 117 ahí, 121 ahí. Entonces, ¿quiere decir que la presión depende de la densidad? Sí, ya lo habíamos hablado recién. La densidad depende de la presión, perdón, la presión depende de la densidad, pero también depende, y acá para que lo entiendan, no es que depende eh, de la velocidad, porque muchos van a pensar que es de la velocidad. De lo que depende es del área. A ver si lo podemos explicar de una manera con este relojito va a servir. Si ustedes tienen una manguera y esta circunferencia son las paredes que contienen a mi líquido, la presión es ejercida a cada una de esas paredes, ¿sí? Con lo cual, mientras más mayor es la pared, mayor es la presión que se puede ejercer. Mientras más chica la pared, mientras más chico el diámetro, menor es la presión. Por eso, cuando se reduce la sección, no aumenta la presión, a diferencia de lo que piensa la gente. Disminuye la presión. Porque la presión sería la cantidad de choques de las partículas del fluido contra la pared del recipiente que lo contienen. Y como las paredes del recipiente son más chicos, dejan pasar menos cantidad de moléculas, vamos a decir, de partículas, por ende se sufre una reducción de presión. Bien, espero que hasta ahí entiendan, cualquier cosa me dicen, profe, no estoy entendiendo nada y me paran. Ahora, fíjense una cosita, yo voy a tratar de ponerlo de los puntos acá. Y vamos a, ahora sí, voy a poner el medidor este. ¿Sí? Este medidor es para medir el régimen de flujo o de fluido. Fíjense que si yo modifico el caudal, ustedes miren los puntitos negros, voy a inyectar varios, para ver cómo se van moviendo, si se van moviendo ordenados o desordenados. Está medio lento, así que va a tardar un poquitito en ver cómo... Pero me parece que es el Java, lo tendría que haber reiniciado. Ahí colgó. Bueno, fíjense lo que va a suceder. Si yo aumento el caudal, aumenta la velocidad. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Fíjense, se puede notar ya con las partículas rojas. Las partículas rojas se empiezan a desorganizar. Vamos a ver qué pasa con los puntos negros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, cuando lleguen los puntos negros va a ser de noche ya más o menos. Qué lento que va esto, qué porquería. Ay, ay, ay. Y eran las 5 de la mañana y seguía pasando las partículas negras. Bueno, ahí va. A ver. Fíjense, las partículas negras cuando pasan por ahí, ¿qué sucede? Como se produce un cuello de botella, ¿sí? Se empiezan a acumular. ¿Ven? Se empiezan a acumular y ahí se deberían empezar a desordenar. Fíjense la forma que empiezan a tomar, ¿sí? Una forma medio curva. ¿Sí? Dejaron de estar ordenadas. Este simulador no es lo mejor, ni está muy bien explicado, ni está muy bien hecho, por así decirlo, pero no importa, no, es mejor que estar hablando al aire. Entonces, fíjense que si yo modifico la densidad, también voy a tener un efecto directo sobre ese flujo de fluido. Fíjense que empieza a pasar. Ahí está empezando a andar un poquito mejor, me parece. Entonces, cosas que me pueden modificar mi flujo de fluido. Primero dijimos la velocidad, ¿sí? Por eso estoy moviendo el caudal, con el máximo del caudal. La densidad me lo modifica. Fíjense que si la densidad es muy baja, va como mucho más relajado, ¿sí? La variación es menor. Y lo que me modifica muchísimo, muchísimo,
también es que tan juntas estén las partículas. Por ejemplo, si yo esto lo ensancho, en vez de achicarlo, lo ensancho, ¿ven? Vamos a echarlo un poquitito más. Ahí está. Fíjense que cuando yo lo ensancho, lo que sucede es otra cosa. ¿Ah? Fíjense, por más que el caudal vaya a las chapas, por más que la densidad sea cual sea, como el agua tiene más lugar para acomodarse, va a seguir viajando ordenada. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esta simulación porque me está poniendo nervioso lo lenta que anda. Corto acá y les voy a mostrar, dejar de presentar pantalla. Hasta ahora, ¿alguna duda, gente de los que están acá? Están hablando en el chat. A ver. Me da ansiedad que vaya tan... Sí, a mí también. Es tal cual, Axel. Quiere entrar. ¿Cabral quiere entrar? ¿Y si Cabral ya estaba? Bueno. Bueno. Les voy a mostrar mientras otra cosita para explicárselo mejor. Porque andaba muy lento. Entonces se los voy a compartir con un Jamboard. Se lo voy a dibujar yo. Creo que ya se los había mostrado a algunos. Se los había mostrado a todos, pero no sé si lo vieron. Entonces, para que vayamos interpretando un poquitito lo del flujo de Reynolds. Vamos a poner un nuevo Jamboard acá y le vamos a poner flujo laminar. Está lenta mi compu, chicos, no es la simulación. Está lenta mi compu. Régimen de fluido. Régimen de fluido o flujo de fluido es lo mismo. ¿Ven? Régimen de fluido o flujo de fluido. Y entonces vamos a compartir pantalla de nuevo ahora. Voy a presentar pantalla nuevamente. Toda mi pantalla, compartir y le pongo acá. Entonces, lo que yo le estaba queriendo mostrar es lo siguiente. Por una cañería, esto yo ya se los había explicado, cómo viaje el líquido dentro de esa cañería me va a indicar si el régimen de fluido si es laminar, de transición o turbulento. Entonces recordemos para eso que tenía que ver con si las moléculas viajaban de forma ordenada. Uy, qué feo que me quedó. Esperen, ahí. Si las moléculas viajaban ordenadas. No me está queriendo salir hoy. Ahí está. Si viajaban ordenadas, marcando una especie de flecha. Vamos a suponer que todas esas líneas que hice son derechas. La del medio me quedó ahí en medio. Eso sería un régimen laminar, mientras que cuando viajan de manera desordenada, tenemos un régimen turbulento. Ahora, tenemos que recordar que ese régimen turbulento en algún momento fue laminar y entonces, ¿cómo se formó? ¿Me siguen? Bueno, esto es lo que tratamos de hacer con turbulento, como un remolino, donde no tiene una forma precisa, sino que se mezcla todo, el caudal del líquido, vamos a decir, de manera brusca, desordenada, desprolija. A eso se le llama régimen turbulento. Entonces vamos a poner acá. Este sería régimen laminar, o flujo laminar, como quieran llamarlo, vamos a llamarlo flujo, donde cada una de las partículas se mueven en línea recta, en línea paralela una con la otra, ¿sí? Y nosotros nos podemos dar cuenta, se lo decía el otro día a los chicos, cuando el flujo es laminar y yo veo agua correr, por ejemplo, que el agua es incolora, puedo ver a través de ella, ¿sí? No es que se ve con claridad, pero se ve. Mientras que cuando se mueve desordenadamente, ¿sí? De manera caótica, las partículas no tienen un orden, se llama flujo turbulento. Este flujo turbulento se caracteriza por ser desordenado, muy caótico, muy rápido, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿y de qué me sirve que un flujo sea laminar o un flujo sea turbulento? Bueno, ¿de qué sirve? Va a depender de lo que yo quiera hacer en la industria. Por ejemplo, si yo necesito inyectar algo que se mezcle rápidamente con el líquido, ¿sí? Necesito que el flujo sea turbulento para que se mezcle lo más rápido. Por ejemplo, ¿por qué puede ser que no se mezcle rápido? Porque tengan diferencia de densidades. Yo tengo dos líquidos que son miscibles,
pero son uno mucho más denso que el otro. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es lograr que la mezcla se produzca rápido y con eso yo lo voy a garantizar generando un flujo turbulento. Ahora, para pasar de un flujo laminar a un flujo turbulento, siempre hay algo que se llama de transición, que va a ser el flujo que está en el medio, donde el rozamiento del tubo, lo voy a marcar acá en celeste, el rozamiento del tubo empieza a crecer. ¿Sí? ¿Por qué puede empezar a crecer? Y bueno, básicamente puede empezar a crecer porque aumente la velocidad. ¿Sí? Y entonces lo que se va a formar es un líquido que no es tan ordenado, pero tampoco es tan desordenado, sino como que hay una igualdad entre el rozamiento y la velocidad de las partículas que fluyen por el medio. Básicamente eso sería un flujo de transición. Vamos a ponerle acá nombre. Vamos a ponerle acá flujo de transición. Dale, amigo. Flujo de transición. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿para cuándo yo necesito que sea laminar? ¿Para cuándo necesito que sea turbulento? ¿Y para cuándo quiero que sea de transición? Laminar voy a querer cuando quiero que las mezclas se produzcan lentamente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se está dosificando un medicamento a una persona que necesito que ingrese de a poco, ¿sí? Lo voy a hacer en flujo laminar. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta para el flujo laminar? Bien, hay un número de Reynolds, ¿sí? Que me determina, según su valor, si el flujo es laminar, turbulento o de transición. Y ese flujo, y ese número, perdón, se calcula de la siguiente manera. Creo que la ecuación se los había puesto, pero se los agrego acá. El número de Reynolds es igual a el diámetro de la cañería, ¿sí? Por la velocidad en la que se mueve el fluido, ¿está bien? Por la densidad del fluido, ¿está bien? Dividido todo esto, la viscosidad del fluido. Quiere decir que yo para modificar un flujo laminar puedo o modificar la velocidad, ¿sí? O modificar el diámetro de la cañería. ¿Cómo modifico el diámetro de la cañería? Bueno, colocando un expansor para que se abra o colocando un compresor para que se cierre o disminuir una sección más pequeña, ¿sí? ¿Por qué solamente eso? Porque la densidad es propia del líquido y la viscosidad también. Ahora, hay algo que yo puedo variar que me modifican directamente la densidad y la viscosidad, y eso es la temperatura. ¿Está bien? Es importante cuando en una industria se trabajan con líquidos que viajan a distintas temperaturas, tener un registro de esa temperatura para poder calcular si el flujo va a ser laminar, turbulento o de transición. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Es claro? Las unidades en las que yo voy a expresar estos valores, diámetro, velocidad, viscosidad y densidad, tienen que ser unidades del sistema MKS o del sistema técnico. El diámetro lo vamos a medir en metros, la velocidad en metros sobre segundos, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad en pascal por segundo. Voy a aclarar unas cositas acá para que vayan entendiendo. Vamos a poner acá. Entonces, parto de la ecuación de Reynolds, ¿sí? Y vamos a aclarar. Pongo la ecuación, diámetro por velocidad por densidad sobre viscosidad. Los números que me van a indicar si el flujo es laminar de transición o turbulento van a ser los siguientes. Son números adimensionales, quiere decir que no tienen unidades, siempre y cuando me maneje estos valores, como yo les dije, en unidades del MKS. Entonces el número va a ser menor a 2000, ¿está bien? Menor a 2000. Si el flujo es menor a 2000, si el número es menor a 2000, a mí me está indicando que mi régimen es laminar. Entonces le voy a poner régimen laminar o flujo laminar, como ustedes quieran. RL, régimen laminar. Si es entre 2000 y 4000,
3 horas tarde estoy viendo con esto. Es régimen de transición. ¿Está bien? Vamos a poner RT, régimen de transición. Mientras que si es mayor a 4000, ¿sí? El número me da mayor a 4000. Ahí está. Otra vez. El régimen va a ser turbulento. Régimen. Y acá vamos a poner turbulento. Turbulento este de transición y este es turbulento. Bien, vamos a pensar entonces. El diámetro en metros. La velocidad en metros sobre segundo. Son todas unidades del MKS. La densidad, ¿sí?, en kilogramos sobre metro cúbico. Y la viscosidad, acá es donde va a venir el problemita. Yo a los que estuvieron la vez pasada les conté un chiste malo. Se va a medir en pascal por segundo. ¿Sí? A los que les conté el chiste malo, creo que fueron los de la clase pasada y los de la anterior. Lo del pascal por segundo, el pascal es una unidad, ¿sí? El pascal es una unidad que significa. Pascal es newton sobre metro cuadrado, entonces me queda newton sobre metro cuadrado, ¿sí?, por segundo. Eso sería el pascal. Pero también lo puedo seguir simplificando. ¿Cómo lo puedo simplificar? Bueno, fíjense que newton es kilogramo, ¿sí?, por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces voy a poner acá, sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. Metro cuadrado por segundo cuadrado. Todo esto por segundo, ¿sí? Con lo cual, fíjense que yo ya podría cancelar este segundo con este segundo y me quedaría kilogramo por metro sobre metro cuadrado por segundo. Y es más, podría simplificar este metro con uno de acá, y entonces me quedaría kilogramo sobre metro por segundo. Pero si yo lo expreso así, deja de ser newton sobre metro cuadrado y deja de ser pascal. ¿Está bien? Por eso hago todo este desarrollo para que ustedes vean. Ahora, ¿qué va a suceder? Fíjense, lo voy a hacer en otro color, lo voy a hacer en rojo y lo vamos a cancelar en verde. Voy a poner esas unidades que yo les dije. Entonces vamos a poner el diámetro en metro por la velocidad, la vamos a poner en metros sobre segundo. La viscosidad la vamos a poner en kilogramo por metro cúbico, que dijimos. Kilogramo sobre metro cúbico, perdón. Kilogramo sobre metro cúbico. Sobre metro cúbico. Y todo esto va a estar dividido esta porquería que quedó acá. ¿Sí? Que es kilogramo por metro. Se me deben estar redurmiendo, ¿no? Altas siestas se están pegando, seguro. Metro cuadrado. No, estamos vivos, profe, estamos vivos. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Bueno. Segundo cuadrado. Lo importante es que esto lo vayan entendiendo. Y el segundo acá. Entonces, fíjense cómo voy a hacer la cancelación. Yo no les voy a pedir en ningún momento que hagan la cancelación, ¿sí? Pero sí es importante que sepan en qué unidades va a estar para que se pueda cancelar. Si no, no se va a poder cancelar. Y que entiendan ahora cómo se produce la cancelación. Fíjense. Vamos a empezar lo sencillo. Dije acá, el cuadrado este del segundo con este segundo, ¿sí? Me faltó la velocidad. Acá está, metros sobre segundo. Entonces, fíjense que me queda un segundo y un segundo. Este segundo se va con este otro segundo. Lo próximo que puedo hacer es este metro cúbico que está acá, lo puedo cancelar con este. Entonces me queda metro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Y entonces este metro cuadrado, vamos a poner otro color, este metro cuadrado que me quedó, lo cancelo con este metro cuadrado. Kilogramo se va con kilogramo y metro se va con metro. ¿Vieron? Se fue todo. ¿Y entonces en qué unidad me queda? No queda unidad. Por eso se dice que es adimensional. Mientras yo tenga los valores correctos, me va a dar un número que va a estar
por abajo de 2000, entre 2000 y 4000 o por arriba de 4000. No importa qué tan por abajo de 2000 o qué tan por arriba de 4000. Siempre que yo maneje estas unidades y esté por abajo de 2000, el régimen es laminar, ¿sí? O el flujo laminar, como quieran llamarlo. Si está entre 2000 y 4000 es de transición, y si está por arriba de 4000 es turbulento. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? La Se semana... entiende. Bien. ¿Están acá presentes los que yo les llegué a mostrar el equipo? ¿Cómo lo armé y todo? ¿Está alguno presente de ellos? Ya como vertiste el líquido y... Que lo inyecté con una jeringa. Sí, sí, sí. Sí, Bien. sí. Yo. ¿Se acuerdan? Voy a dejar de compartir un ratito. Dejo de compartir. Volvemos acá. Y lo que voy a hacer es dejar de grabar. Esperen un cachitín. Porque si no va a quedar muy largo de tener grabación. YouTube.